A ver, ¿qué podría tener que ver una antigua historia de esclavitud con una experiencia espiritual de hoy en día? A primera vista parecería que nada, pero ¿y si esa historia fuera en realidad un mapa? Hoy vamos a explorar justamente eso, cómo la liberación de Israel de Egipto, según las fuentes, es un paralelo increíble para entender otro tipo de libertad, una libertad interior. Y todo arranca aquí, con estas palabras del libro del Éxodo. Pero ojo, esto no es un simple reporte, Para nada. Es una promesa que está cargada de empatía. Fíjense en la fuerza de los verbos. He visto, he oído, he conocido. No es una mirada desde lejos. Es una conexión total con el dolor y la promesa de que las cosas están a punto de dar un giro de 180 grados. Bueno, aquí está la idea central que vamos a desempacar hoy, la existencia de dos tipos de esclavitud. Por un lado, una que fue muy real, histórica, física, allá en Egipto, y por otro, una atadura espiritual que, como vamos a ver, se describe de una forma muy parecida. Entonces, de un lado tenemos la imagen que todos conocemos, ¿no? La opresión brutal, física, en Egipto. Y del otro, un concepto mucho más personal, pero igual de potente, la idea de estar esclavizado por el pecado. La tesis de fondo es que si entendemos la primera, tenemos la clave para descifrar la segunda. Y para que no se piense que esto es una interpretación moderna, los propios textos antiguos trazan la conexión. En el Evangelio de Juan se dice algo tremendo. Pecar no es solo cometer un error, es una condición que te hace esclavo. Esto subraya que no estamos hablando de un mal hábito, sino de una verdadera cadena. Ok, pero una cosa es el sufrimiento y otra muy distinta es cómo se responde a él, ¿cierto? Y lo fascinante aquí es que la respuesta divina no es una acción y ya se describe como un proceso, como una percepción del dolor en tres fases que demuestra una empatía total. No es solo mirar, es entender a fondo. El mensaje es súper claro. El sufrimiento no pasa desapercibido. Se descompone en tres niveles de percepción. Primero, se ve la opresión. Luego, se oye el grito desesperado. Y finalmente, se conoce la angustia, que ya implica una conexión íntima con ese dolor. Vamos a ver qué significa cada uno. El primer paso, entonces, es el sonido, el clamor. El texto lo deja clarísimo. Ese grito de los oprimidos no se pierde en el aire. Es tan potente que rompe el silencio y exige una respuesta. Es el detonante, el momento en que el sufrimiento se vuelve imposible de ignorar. Y aquí, el paralelo espiritual se pone, casi físico. El Salmo 32 describe el pecado guardado como algo que consume los huesos. O sea, el silencio se convierte en una tortura interna. La confesión, ese clamor del alma, es la llave que rompe las cadenas. Es la misma dinámica, una opresión que necesita ser expresada para poder ser sanada. A ver, escuchar está muy bien, pero con solo escuchar no se libera a nadie. El siguiente paso lo es todo. Aquí es cuando la empatía se pone a trabajar. Estamos hablando de una intervención directa, de la promesa de descender al centro del caos para cambiarlo desde adentro. La frase clave, la que lo cambia todo, es «he descendido». Pensemos un segundo en lo que eso significa. No es mandar un mensaje, no es dar una orden desde lejos, es bajar, meterse en el problema, implicarse personalmente para romper las cadenas y, muy importante, para guiar la salida de ese lugar. Y en el plano espiritual, la liberación se describe de una forma igual de radical. Esto no es un simple «voy a portarme mejor». No, es un cambio de estatus total, tan definitivo como cruzar el Mar Rojo. Y la libertad no es el final del camino, sino el comienzo de uno nuevo. Claro, porque la verdadera libertad nunca es solo escapar de algo, ¿verdad? Siempre implica ir hacia algo mejor. Y esta parte de la historia se enfoca justo en eso, en el contraste brutal entre el punto de partida y la meta. Es un viaje literalmente de la oscuridad a la luz. El punto de partida, el Egipto espiritual, por así decirlo, se describe con una frase que pone la piel de gallina: la potestad de las tinieblas. Imaginen lo que es eso, un reino oscuro, sin brújula, sin esperanza, un estado de opresión donde se camina a ciegas. Y el destino, bueno, es el polo opuesto.
El texto dice que se es trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no es mudarse de casa, es como cambiar de pasaporte, de ciudadanía. Todo es nuevo, las leyes, el rey, la identidad y un futuro lleno de luz. Ahora, seamos realistas. Una operación de rescate de esta magnitud, sea física o espiritual, no pasa por arte de magia. Se necesita un agente, un guía, alguien designado para ir al frente y decir, es por aquí. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién se va a encargar de semejante misión? Bueno, pues las fuentes nos ponen sobre la mesa a dos protagonistas, uno para cada escenario. En la historia de Egipto, el hombre del momento es Moisés. Su misión, plantarse frente al faraón. Y en el paralelo espiritual, la figura central es Jesús, presentado como el que viene a liberar a la humanidad. Dos contextos diferentes, pero el mismo rol fundamental. Y es que la misión de Jesús, según la describe el Evangelio de Lucas, no podría ser más explícita. Él mismo dice que fue enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Le suena? Claro, es un eco directo, casi literal, de la historia de la liberación de Egipto. Y con esto llegamos casi al final del recorrido. Pero, a ver, una vez que se es libre, ¿qué sigue? ¿Hacemos borrón y cuenta nueva y listo? Según lo que estamos viendo, es todo lo contrario. La libertad da a luz algo nuevo, un testimonio, una historia que contar. A los israelitas se les dio una instrucción muy específica. No se olviden de dónde vienen. Tenían que contar su historia una y otra vez. Era como su credo. Recordar su origen, el dolor de la esclavitud y el clamor que lo cambió todo. Su identidad se construyó sobre esa historia. Y esa historia, ese testimonio, siempre culmina con la victoria, la llegada a la tierra prometida. Es una narrativa completita, va del pozo más hondo a la abundancia, y todo gracias a esa intervención inicial. El testimonio espiritual sigue un camino parecido, pero con un giro, ¡wow!, impresionante. Porque, como leemos en Romanos, el enfoque está en un acto de amor que no llega como recompensa, sino como rescate. La liberación empieza justo en medio del problema, cuando todavía éramos pecadores. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si una liberación, ya sea de toda una nación o de una sola persona, es una experiencia tan poderosa, ¿cómo se nota? ¿Cómo se ve en el mundo? Bueno, el material que exploramos hoy sugiere una respuesta muy clara. La verdadera libertad no se queda callada, necesita ser contada. Encuentra su máxima expresión cuando se convierte en una historia.